continuamos con el siguiente tramo de ejercicios, como dijimos, y vamos a utilizar la mochila y la pica. Empezaremos con el primer ejercicio con la mochila y con la pica, colocando la pica así, agarramos los brazos y teniendo las piernas abiertas, rodillas un poquito flexionadas, vamos a doblar hacia el pecho, ¿vale? Esta mochila que hemos cargado, unos 5 o 10 kilos aproximadamente, ¿estamos? Pues vamos a empezar. Venga, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Siempre manteniendo nuestros codos pegados, nuestra parte de los bíceps pegados a los costados de nuestro cuerpo. Y evidentemente la mochila intentando tenerla relativamente centrada. Subo, bajo, subo, bajo. Podemos meterle más o menos peso en función del ejercicio que estemos acostumbrados a realizar, pero tampoco nos pasemos para no hacernos daño ni en los brazos ni en la espalda. Recordar mantener vuestra espalda bien estirada. ¿De a poco ya? Muy bien. Dejáis el palo de la escoba a un lado y os ponéis la mochila para hacer las sentadillas profundas. Recordad, si queréis, podéis utilizar como referencia, para no hacer mucho, una espalda, o sea, una puerta o un marco, una pared, para ir bajando y subiendo. Muy bien, ¿estamos listos? Mochila pegada, bajo, subo con la espalda bien recta, subo. ¿Vale? Es muy importante hacerlo con cuidado, ya que llevamos más peso del que suelen aguantar nuestras piernas normalmente. Bajo, subo, bajo, subo. Las rodillas que vayan hacia adelante, que no se nos vayan hacia los lados, ni se nos vayan hacia adentro, siempre de frente. Mochila bien pegada a vosotros, vosotras. Poquito, 30 segundos nada más. Ir bajando bien con las sentadillas. Y luego retomaremos con el trabajo con el palo de la escoba y la mochila. Muy bien, cambiamos, quitamos la mochila y volvemos a engancharla con el palo de escoba. La colocáis centrada, colocáis las manos y nos preparamos que en 5 segundos retomamos con la flexión de brazos manteniendo los codos y la zona del bíceps pegada a nuestro lateral. Vamos allá. Subo, bajo, manteniendo las rodillas un poco flexionadas.
arriba sus brazos, subiendo ese peso que tenemos en la mochila. Ya queda menos. Perfecto. Dejamos ahora a un lado la mochila. Vale, vamos a dejarla aquí mejor, para que no nos moleste. Y ahora trabajaremos con una pared, con un marco de puerta. Los dos ejercicios que tenemos son los siguientes. Colocando la mano recta a la altura de los hombros, apoyo las dos manos y desde aquí vamos a ir flexionando, extendiendo durante 1 minuto y medio. Ese será uno y luego lo que haremos es, nos colocamos separados la distancia de nuestro brazo, damos un pequeño pasito y desde aquí lo que hago es, manteniendo el tronco estirado, doblo, extiendo, doblo, extiendo, ¿vale? Y lo que hacemos es 5 con una mano, 5 con la otra, 5 con una, 5 con la otra. ¿Preparados? Las dos manos en la pared a la altura de los hombros y comenzamos. Doblo codos, extiendo con la espalda estirada como si fuese una tabla. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, venga, de a poquito. Si alguno ve que le cuesta mucho, coge un poquito menos de distancia, ¿vale? Y si alguno ve que le es más fácil, pues coge un poquito más de distancia, baja un poquito más los brazos y que sea más profundo, pero tened en cuenta que tenéis que volver, ¿eh? Venga, doblo, extiendo, 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 5 segundos, doblo, extiendo, soltamos brazos, que estarán cansados, recordamos en la siguiente, nos separábamos, distancia del brazo, dábamos un pasito y desde aquí lo hacemos de forma lateral. Nos quedan 8 segunditos. Colocamos la mano y vamos para allá. 5, 1, 2, 3, no os paséis doblando, que si no luego no dais vuelto, ¿eh? 4, 5, cambiamos, os doy la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos de nuevo de mano. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacerlo este lado y así nos doy la espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Lado. 1, 2, 3,
Cambiamos, vamos a soltar un poquito brazos, recordamos, volveríamos al de estar colocados de frente con las dos manos, doblar codos, extender codos. Nos quedan 7 segundos, nos colocamos separados, a la altura de los hombros, las manos, y desde ahí comenzamos. Venga, doblo, extiendo, recordamos, espalda como si fuese una tabla, desde la cabeza hasta los tobillos, doblo, extiendo, 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 doblo, extiendo. Venga, que no queda nada, 25 segundos, doblo, extiendo, doblo, extiendo, doblo, extiendo, doblo, extiendo, doblo, extiendo, doblo, extiendo, nos da para una más, doblo, extiendo. Soltamos un poquito de brazos, nos queda una de las de estar lateralmente e ir hacia la pared. Recordamos, nos colocamos separados, distancia del brazo, damos un pequeño paso y desde ahí nos agarraremos. Quedan 5 segundos. Imagino que tendremos nuestros brazos ya cansados, pero es el último. Vamos allá. 5 con cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. 1, de poco ya, 20 segundos, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4. Acabamos ya, pues nos queda 5. Soltamos brazos. Bien, vamos ahora con la parte importante de estiramientos, que hoy trabajamos duro. Para ello vamos a empezar colocando las dos manos en la pared, pierna derecha lo más atrás que podamos, pierna izquierda encima del tobillo derecho y cadera adelante. Y mantenemos en esa posición. Cuanto más atrás llevemos la pierna, más nos va a estirar. Cambiamos, pierna izquierda atrás, pierna derecha encima del tobillo izquierdo, cadera adelante. Perfecto. Ahora agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Recordar que podemos agarrar el tobillo o podemos meter los dedos entre el calzado y el pie
para ayudarnos a estirar un poco más. Cambiamos la otra pierna. Muy bien. Miramos hacia mí, abrimos bien las dos piernas. Vamos con las manos lo más abajo que podamos, manteniendo las rodillas extendidas. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha, las dos manos. Pierna izquierda. Perfecto. Manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, la cintura adelante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Muy bien, vamos ahora a entrelazar los dedos de las manos, vamos adelante, hay que estirar muy bien los brazos, que he trabajado bastante hoy. Llevamos los brazos a la derecha. A la izquierda. Arriba, bien atrás. Agarramos la muñeca derecha con la mano izquierda y tiramos hacia la izquierda todo lo que podamos. Cambiamos, agarramos muñeca izquierda, tiramos hacia la derecha. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Tiramos hacia la derecha. A la izquierda. Atrás. Muy bien, pues entonces, muy buen trabajo hoy. Continuamos el próximo día con un trabajo de flexibilidad sobre todo. Y nada más. Espero que os haya gustado la clase y nos vemos en la próxima. Hasta luego.